Computadora y vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Ahí está, sí. Bien, perfecto. Bien. Vamos a ver un poquito unas propiedades que tienen que ver con justamente las soluciones. Es decir, cuando uno trabaja con soluciones acuosas, se encuentra corrientemente de que, por ejemplo, si yo le agrego sal al agua, vamos a ver que la temperatura a la cual se da la cocción de los alimentos es mayor, por ejemplo. Es muy común que, por ejemplo, en el sur se le agregue un soluto a la nieve para que se derrita más fácil, etc. Así hay muchas cuestiones de la vida cotidiana que tienen que ver con esto de las propiedades coligativas de las soluciones. Por ejemplo, antiguamente los alimentos, fíjense que se transportaban sin refrigeración, no había heladeras. Entonces, para poder transportar un alimento, lo que se hacía era salar la carne, desecarla, y de esa forma transportarla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque al estar desecada, la presión de vapor por encima del alimento prácticamente era muy pobre, prácticamente no existía, porque era esa carne reseca. Si han visto películas viejas, fíjense que la carne estaba en tiritis, la comían directamente como si fuera cruda, estaba cocida porque estaba cocida con la sal, ¿sí? Entonces, fíjense que esto no es algo nuevo, ¿m? Y nos impacta fundamentalmente porque muchos de los líquidos que después vamos a ver tienen presiones de vapor altas, ¿sí? Entonces, justamente en esto que tiene que ver con los contaminantes ambientales, tenemos muchos contaminantes ambientales que pueden tener una presión de vapor muy alta y generarla en el ambiente, con lo cual pueden ser tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, el Profe, metanol no se puede dejar a temperatura ambiente, sí. ¿a qué te referís con tener presión de vapor? Que eso lo vamos a ver ahora, lo que es presión de vapor, pero vos pensás Ah, que cualquier líquido que vos lo dejás a una temperatura cualquiera, hasta el hielo tiene una presión de vapor, es decir, parte de las moléculas del líquido van a pasar, o del sólido van a pasar a la fase gaseosa. ¿Está claro? De ahí vamos a ver después los diagramas de fase, porque uno piensa que un sólido no se evapora, sí, el hielo se evapora. Si vos podés poner hielo, por ejemplo, en un lugar y vas a ver que primero se funde, cuestión que vamos a ver hoy, pero por otro lado también tiene una pequeña presión de vapor. Y hay líquidos, por ejemplo, los perfumes, ¿sí? Las sustancias aromáticas, que tienen presiones de vapor muy altas. Si vos dejás un perfume, ¿vieron esos palitos que se colocan en un líquido que se dejan para que aromatice el ambiente? O las sustancias sí. que uno, por ejemplo, hace calentar, esas esencias. Bueno, eso porque justamente tienen agua, ustedes les agregan agua, pero la esencia tiene un componente justamente muy volátil que lo hace de que pase a la fase gaseosa. La fase gaseosa en este caso es el ambiente, el aire, con lo cual aromatiza el ambiente. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ujú, sí. Ahora, eso es lo que tienen ahí en el dibujito de abajo. Fíjense, si yo tengo un solvente solo, el solvente va a estar en el líquido, pero parte de las moléculas van a pasar a la fase vapor. Si ustedes miran el segundo dibujo, fíjense que si contaríamos las moléculas que hay en la fase vapor son menos. La pregunta es ¿por qué son menos? Y porque evidentemente ahora el soluto está de alguna manera relacionado con el solvente y lo está ocupando en el tiempo y en el espacio para impedirle pasar a la fase vapor. ¿Por qué? Porque las moléculas de solvente están, como definición de solución, ocupadas en solvatar al soluto, en disolverlo, en mantenerlo retenido. ¿Está claro esto? Claro. Justamente en solutos que son no volátiles, ¿sí? Si yo tuviera acá la figura de fíjate que abajo se lo dice en inglés, un soluto no volátil. ¿Por qué? Porque si el soluto fuera volátil, tema que vamos a ver en la unidad que viene, ahora las moléculas que vamos a ver ahí son parte las blancas y parte marrones, porque vamos a tener moléculas, por ejemplo, de agua y moléculas del perfume que pasaron a la fase gaseosa. ¿Está claro Sí, esto? el perfume también es soluto Claro, y también puede puede pasar a la evaporar. fase gaseosa. La Claro. primera parte de esta explicación la vamos a tomar con una restricción. Vamos a tomarla con solutos que sean no volátiles, primer tema, y segundo, solutos que sean no iónicos. ¿Por qué? Porque si el soluto es un ion, ustedes piensen esto, supongamos que yo tengo un soluto que es glucosa, no se ioniza, ¿sí? Un monosacárido. Cuando lo pongo en la solución, al no separarse, al no ionizarse, queda en la solución tal cual. Ahora, si yo pongo cloruro de sodio, el número de partículas del soluto ya no es 1, son 2. Porque en el caso de la glucosa yo ponía, por ejemplo,
tantas partículas de glucosa y eran tantas partículas por moles de soluto en los litros de solución. Ahora, si yo agrego un soluto que, por ejemplo, es iónico, cloruro de sodio, fluoruro de potasio, ¿sí? Cualquiera de estos me va a generar tantas partículas como las que se puedan ionizar. En el caso del cloruro de sodio van a ser 2. En el caso, por ejemplo, del sulfato de potasio, ¿sí? Van a ser 3, porque el sulfato de potasio son 2 potasios y un sulfato. Entonces quiere decir que ahí voy a tener que tener otra consideración para calcular las constantes que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Por ende, ahora nos vamos a restringir a solutos low volátiles, nada más. Después, en el próximo capítulo de esta materia, cuando veamos líquidos y veamos la fuerza que retiene a los líquidos o que los enmascara entre sí dentro de una solución, ahí vamos a tener que hacer un agregado más. ¿Hasta acá se entendió? En Sí. no volátil entrarían los iónicos. No, no volátiles entran, no volátiles, sí, los iónicos sí, pero estamos diciendo no volátiles y no iónicos, dos cosas. Okay. ¿Está claro? Okay. Ni no volátiles, es decir, que tengan un punto de ebullición, vamos a ver, menor al del solvente. Si es mayor no me importa, porque no van a pasar nunca a la fase vapor. Ahora, si el punto de ebullición es menor al del solvente, van a estar los dos en la presión de vapor. Si yo mezclo, por ejemplo, dos solventes que sean volátiles, alcohol, acetona, en el vapor vas a encontrar a los dos. ¿Está claro? Ahora, si yo pongo cloruro de sodio y agua, en el vapor voy a encontrar solamente agua. El cloruro de sodio no puede evaporarse porque el punto de ebullición de una sal es muy alto, porque es un sólido cristalino. ¿Hasta acá se entendió? ¿Está claro? Sí. Sí, ahora sí. Bien, por eso ahora vamos a hacer estas restricciones en esta primera parte. Después ya no, porque después vamos a entrar con solutos que sean volátiles. Bien. Propiedades de las soluciones, para hacer un poquito de repaso, como la clase pasada no pudimos encontrarnos, voy a hacer algún repaso de lo que di la clase pasada. Sí, que ya estaba en el video, pero no importa. Fíjense, primero, las propiedades de las disoluciones dependen de la naturaleza del soluto, es decir, propiedades que son la densidad, por ejemplo, la viscosidad y la conductividad eléctrica. Esto depende de la naturaleza del soluto. Por ejemplo, un soluto como el cloruro de sodio tiene la forma de conducir la electricidad, ¿sí? Hay otros solutos como la glucosa que son pobres en poder producir esta conducción eléctrica justamente porque no son iónicos. Los iones, cuando yo los pongo en solución, si ustedes tuvieran agua destilada, ¿sí? Y la conectan según Faraday, ¿sí? Con 2 electrodos y hacen pasar la corriente, van a ver que la corriente no pasa, no atraviesa, porque justamente el agua en estado puro es una mala conductora de electricidad. Ahora, si yo le agrego sal, ahí sí conduce la corriente. Con una mínima proporción de sal igual. Exactamente, y sí, porque ya los iones comienzan a pasar de un electrodo al otro. Si vos no tenés sal, no hay conducción, porque el electrodo con el otro no se pueden comunicar, porque la constante dieléctrica, ¿sí?, del agua es muy alta, pero la ionización del agua es muy baja. ¿Está? Ya lo vamos a ver en pH eso. Pero si yo hablo, por ejemplo, del cloruro de sodio, como se ioniza, puede, de alguna manera, ahí sí conducir la corriente. Fíjense que Faraday, cuando hizo el experimento de la cuba electrolítica con una bombita, si lo hacía con agua desionizada no pasaba nada. Cuando le agregaba cloruro de sodio, automáticamente la bombita se encendía. Esto, ¿se acuerda que lo vimos en el principio de la materia, que tenía que ver con justamente la capacidad de los elementos de poder ionizarse, de poder generar carga eléctrica, porque la tenían, evidentemente, por transferencia de electrones? Con lo cual, en ese experimento ya se ve que los iones conducen electricidad, ¿sí? De ahí que los sólidos cristalinos, los compuestos iónicos, son buenos conductores de la electricidad, los compuestos covalentes no. Bien, ahora, por otro lado tenemos la concentración del soluto, es decir, cuán concentrado o cuán diluido está. Y ahí tenemos la molaridad, el porcentaje de pasa en peso, es decir, las formas de expresar la concentración. De ahí surgen estas propiedades coligativas. ¿Qué decir coligativas? Que dependen de la concentración, no de otra cosa, no de la naturaleza. Fíjense que esta parte, ¿de acuerdo? No dependen fundamentalmente, si yo tengo una solución, por ejemplo, 2 molal de urea o 2 molal de glucosa, el punto de fusión y el punto de ebullición vamos a ver que es exactamente el mismo, no cambia. Es decir, que no depende si sea urea, sea glucosa o sea sacarosa. No importa la masa molar, porque se me va para atrás, no importa la masa molar, sino que lo que importa es la concentración.
De ahí que estas propiedades dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza del mismo. Obviamente, haciendo las restricciones que estoy haciendo yo, ¿sí? Ahí vamos a tener como propiedades comunicativas la primera, que es la disminución de la presión de vapor, o también lo que se dice en los libros como abatimiento de la presión de vapor. Abatir quiere decir reducir, bajar la presión de vapor. El aumento del punto de ebullición y el descenso de punto de fusión o punto crioscópico, que es lo mismo, de congelación. Y lo último, que es la presión osmótica, que son las 4 propiedades que vamos a ver hoy. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Sí, sí. Ahí tienen. Hay propiedades de las soluciones que dependen solamente de la concentración del soluto y no de la naturaleza de las moléculas, ¿sí? Que ahí se llaman o se denominan propiedades coligativas, porque dependen de la concentración, ¿sí? No tienen relación con el tamaño ni con la masa molar, solamente con la concentración del soluto en la solución. Y es función del número de partículas, por eso depende esto, cuál va a ser la presión de vapor del disolvente en la solución. Si yo, por ejemplo, tengo una solución que tengo agua sola, ustedes entran a internet, buscan las presiones de vapor del agua pura, y fíjense que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor, y es lógico eso. A ver, ¿por qué digo que es lógico? Si ustedes dejan un vaso con agua arriba de la mesa, ¿sí? Un día como hoy, que hace mucho frío, se va a evaporar, es decir, va a pasar parte de las moléculas a la fase gaseosa. En cambio, si yo el mismo vaso con la misma cantidad lo dejo en un día de mucho calor, van a ver que el vaso se vacía más rápido, se evapora el agua más rápido. Y es lógico, por ejemplo, que lo vemos en la vida cotidiana. Si yo cuelgo una ropa un día como hoy afuera, que hay mucha humedad, que hace frío, no se me va a secar. Si la cuelgo en verano con 36 grados de calor y prácticamente con una humedad muy baja, se va a secar rápidamente. ¿Se entendió esto? Sí. Profe, eso es, lo que no logro entender todavía es cuál es la diferencia entre evaporación y vaporización, No, no es y lo qué mismo. relación La aparece ahí evaporación en se el da punto a de cualquier ebullición. temperatura, ¿está? Entre 0 y 100 grados centígrados tenés evaporación del agua. Cuando llegaste a los 100, recién ahí tenés vaporización a una atmósfera. ¿Está claro? Ahora lo voy a aclarar a eso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, un líquido lo quiero vaporizar, lo tengo que llevar con el aumento de la temperatura a la presión que va a hacer que las moléculas que están en el seno del líquido puedan igualar a la presión atmosférica. ¿Para qué? Para poder escaparse. ¿Está claro? En cambio, si vos dejás un vaso con agua y vos no lo ves, pero sin embargo el agua se evapora. Si vos lo dejás de hoy a mañana, pasado, lo Claro, dejás 2 o sin 3 días, importar el agua se que evaporó. vos, Por claro, ejemplo, que ¿qué vos no pasa le con las mires la plantas? temperatura. Claro, fíjate con las plantas qué pasa. Si yo no las riego, se secan. ¿Por qué? Porque consumen el agua de la tierra. Pero aparte el agua se evapora. Se evapora a partir de las hojas, se evapora a partir de los estomas. Si yo no le agrego agua, la parte se reseca. ¿Está claro esto? Entonces, el agua se evapora a cualquier temperatura. Obviamente, depende de la temperatura, justamente de la presión de vapor. Si yo aumento la temperatura, la energía que le doy a las moléculas, ¿se acuerdan de la parte de gases? La energía que le doy a las moléculas para poder ser absorbida y poder vencer, porque ¿qué pasa? Recuerden esto de antes. ¿Cómo se mantienen las moléculas de agua en el seno del líquido? Por enlaces puente de hidrógeno, ¿tá? Que son enlaces relativamente fuertes, no son débiles, son enlaces intermoleculares, dentro de las moléculas. Ahora, si yo tuviera una molécula en el seno del líquido, o sea, dentro del líquido, y me la imagino, tiene que tener a la vez 4 enlaces puente de hidrógeno, 2 por los hidrógenos y 2 por los oxígenos. Ahora, si me voy a la superficie y esa molécula la miro en la superficie del líquido, solamente tiene 2. ¿Por qué? Porque solamente va a tener los 2 enlaces que están abajo, arriba no tiene a nadie. Con lo cual esa molécula tiene mayor facilidad para vencer esos 2 enlaces que una que está en el centro del líquido, que tiene que vencer 4. ¿Está claro? Claro, por eso se va evaporando siempre las capas de Por eso arriba. se van a evaporar las que están en la superficie. Las que están en el seno del líquido necesitan una temperatura, es decir, una energía mucho mayor. ¿Cuándo le das esa energía? Cuando llegaste a los 100 grados centígrados. A presión atmosférica, a nivel del mar, ¿se entiende? A presión normal. Si yo me voy arriba de una montaña, va a hervir a menor temperatura, porque la capa de gas que tiene por encima la presión atmosférica es menor.
¿Se entiende O sea, esto? básicamente lo que hace que el agua se mantenga en su lugar y no se libere al aire o cualquier líquido es la presión atmosférica. Por eso La presión se mantiene atmosférica es arriba una de la presión que está molécula. haciendo una fuerza sobre el líquido, ¿está claro? Al hacer Sí, una fuerza sobre el líquido le impide que las moléculas puedan superar o escapar, vencer claro. esa barrera, escapar. Ahora, si vos tenés un líquido que tiene una presión de vapor, por ejemplo, que tiene un punto de ebullición mucho menor, el alcohol, por ejemplo, se va a evaporar más que el agua, porque Claro. tiene que vencer menos fuerzas del enlace intermolecular. ¿Está claro esto? Eso lo vamos a ver bien en el Sí. capítulo que viene cuando veamos justamente las fuerzas que retienen a los líquidos, ¿sí? Por ahora piensen que la presión de vapor se da dependiendo de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, aumenta la presión de vapor. Si disminuyo la temperatura, disminuye la presión de vapor. Siempre que estamos hablando de un líquido puro, el agua pura. Ahora, si yo le agrego un soluto, ahora hay otra condición más. El solvente está ocupado en retener al soluto. Con lo cual, ahora, no solo el solvente retiene al soluto, sino el soluto retiene al solvente, por una cuestión recíproca. ¿Está claro esto? Con lo cual, si lo retiene, le va a impedir pasar a la fase vapor. De ahí que la presión de vapor de la solución, porque ya no tengo un solvente, de la solución va a disminuir. ¿Está claro? Que es la ley de Raoult que la vamos a ver ahora. ¿Se entendió hasta acá? Ujú. Bien. Otras formas de expresar, que ya algunas vimos, por ejemplo, la fracción molar, que es el número de moles de lo que yo quiera averiguar, en el caso, generalmente quiero averiguar el soluto, dividido el número de moles totales, que sería el soluto más el solvente. Y recuerden que la suma de las fracciones molares siempre me tiene que dar 1, por una cuestión lógica. Si yo divido 2 sobre 4, ¿se entiende esto? Al dividir 2 sobre 4, que me va a dar ¿cuánto? Un medio. La otra fracción molar, ¿cuánto va a ser? Un medio, 0,5, porque es lo mismo, ¿está? Porque va a ser 2 sobre 4. Bien. Y la molaridad, que la vimos en la clase pasada, en la última parte, ¿sí? Yo les di que, a diferencia de la molaridad es el número de moles de soluto dividido el volumen expresado en litros de solución. Es decir, que abajo, en el denominador, tiene el volumen del soluto más el solvente, tiene las dos cosas. En cambio acá, es el número de moles de soluto dividido la masa expresada en kilogramos de solvente, es decir, abajo no está involucrado el soluto. Y es muy importante porque justamente tiene ventajas con la temperatura, ¿sí? Porque al no tener el soluto solamente cuento solvente. Bien. Molaridad, que ya la habíamos visto, número de moles de soluto sobre el volumen expresado en litros de solución. Normalidad, que se las voy a mencionar porque el año que viene la van a usar. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay entre la molaridad y la normalidad? Que en la molaridad no tiene en cuenta la disociación del soluto, lo que dije hoy. En cambio, la normalidad sí. Por ejemplo, ¿y en qué se diferencia esto? Muy importante. Si yo tengo una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio, 1 molar, es el número de moles de soluto dividido el volumen de solución. Pero acá es el número de equivalentes de soluto. ¿Y qué es un equivalente? Es la masa de soluto dividido lo que pesa o la masa de un equivalente. Y a su vez la masa de un equivalente, por eso está dividida, es la masa molar de la sustancia dividido el número de cargas en juego. ¿Qué es esto, el número de cargas en juego? Es el número de iones, el número de, por ejemplo, de partículas que generan solución. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, como dije hoy, el número de moles es 1, pero el número de equivalentes tengo que tener cuidado porque tengo 2 cargas involucradas. Quiere decir que hay una relación entre la normalidad y la molaridad para que no se hagan problemas. ¿La relación cuál es? Siempre la normalidad es igual a la molaridad por el número de cargas, para hacerlo más fácil. Si tengo una solución 1 molar, como la normalidad es igual a la molaridad por el número de cargas en juego, en este caso el cloruro de sodio eran 2 cargas en juego. Entonces una solución que es, por ejemplo, 1 molar es 2 normal, porque lo multiplico por 2. ¿Se entiende? Si yo tuviera sulfato de aluminio, en el sulfato de aluminio tengo 6 cargas en juego, porque tengo 3 aluminios, ¿está claro? Que la carga del aluminio es 3, que se cambia con la del sulfato que es 2, 3 por 2, 6 cargas en juego. Entonces una solución que es 1 molar es 6 normal. ¿Se va entendiendo esto? Sí, es proporción, digamos,
analizando Porque, las porque lo características que del pasa es que soluto. uno cuando compara las fórmulas, la única diferencia es que cuando yo calculo el peso de un equivalente o la masa de un equivalente, lo hago dividiendo la masa molar, que es la misma para la sustancia, pero acá lo divido por el número de cargas. Como esto pasa multiplicando arriba, me queda la relación entre normalidad y molaridad. ¿Está? Después se los Entonces, pongo en el normalidad Power. siempre es La normalidad mayor o siempre igual a la molaridad. puede ser No puede igual, ser menor. puede ser igual. Claro, ¿Se por eso, mayor entiende? o igual. Claro, si yo tengo glucosa que no se ioniza, la molaridad, la normalidad es la misma. ¿Está clara esto? Porque no tengo cargas. Yo tengo que ver el número de cargas en juego, ¿sí? Lo dije mal del sulfato del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es 1, 1 normal es 1 molar. Pero del sulfato de calcio es 2. Porque tengo, lo que importa son las cargas en juego, no las cargas totales, ¿está claro? O sea, una solución 1 molar de cloruro de sodio es 1 normal, porque el número de cargas en juego es 1 solo. Y se Ahora, si pasa uno digo y queda. sulfato de calcio es 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 del calcio y 2 del sulfato, ¿sí? Como la del sulfato de aluminio, son 6, ¿sí? Tengo que ver eso, Claro. cuántas cargas en juego hay. Bien. Y bueno, y los porcentajes peso en peso y masa en masa, que ya los vimos, y esto que aparece en algunos problemas, que no sé si alguno de ustedes me lo preguntó ya, lo que era partes en millón. Cuando yo digo partes por millón o partes en un millón, es la masa de soluto sobre la masa de dilución por 10 a la 6, porque lo estoy relativizando a 1.000.000 de partículas. Esto se utiliza, por ejemplo, en contaminantes ambientales en el aire. Cuando yo digo, por ejemplo, el metanol está en el aire en partes por millón, porque es una pequeña parte en 1.000.000 de partes totales. ¿Se entiende eso? Es para generalmente sustancias que están muy diluidas en algo muy concentrado, como por ejemplo el aire. Bien, ahí tienen, esto se los dejo para que lo vean después, son las fórmulas para que las puedan aplicar, pero es lo mismo que dije recién, visto en fórmulas, nada más. Y nos metemos directamente en la clase de hoy. Ahora, todas las propiedades coligativas en realidad dependen de esta, todas, porque dependen de justamente la ley de Raoult. ¿Sí? Cuando uno ejemplifica el modelo de lo que es la solución ideal, habla de una solución en la cual cuando yo tengo el agregado de un soluto, ¿sí?, a un disolvente, la solución respeta ciertos patrones, por ejemplo, como presión de vapor, en algunas condiciones que yo tengo que, de alguna manera, enumerar, como la temperatura, la presión atmosférica, etc. Entonces ahí la considero como una solución ideal, ¿sí? Y lo que en realidad ocurre es que lo que Raúl vio es que a medida que yo le voy agregando soluto a una solución, la presión de vapor de la solución, ¿sí?, va a disminuir en relación a la presión de vapor del disolvente en estado puro. De ahí que él enunció esta fórmula basado en estas propiedades que yo les mencioné recién. Fíjense, acá tengo partículas que se mueven y que son las partículas, ¿ven las que están acá?, que son las que van a escapar a la fase vapor. Vamos a ver más adelante en termodinámica que si yo al sistema de alguna manera lo tengo en equilibrio, hay ciertas moléculas de la fase gaseosa que pueden volver a la fase líquida, ¿de acuerdo? Que se condensan. Con lo cual, hay un momento en que se equilibra las moléculas que escapan del líquido con las moléculas que retornan. A eso lo llamo equilibrio dinámico, donde la presión de vapor del solvente puro o de la solución ya en el tiempo no cambia. Obviamente, si no cambia la temperatura. Si yo cambio la temperatura exterior, obviamente voy a cambiar las condiciones de equilibrio, lo vamos a ver más adelante en equilibrio químico, y el sistema va a tender a volver a un equilibrio dinámico nuevo, porque cambió la temperatura. ¿Está claro esto? Por eso ahí Ese les puse. equilibrio, Ese perdón, equilibrio se va a dar. es en cuanto a cantidad. O sea, Exactamente. El número de moléculas que pasan a la fase vapor, en algún momento, alguna de las moléculas va a volver a la fase líquida. ¿Está claro esto? Ahora, va a llegar un momento que el número de partículas que van a la fase vapor y las que vuelven es la misma. Entonces hay un equilibrio dinámico, porque ya no cambia. ¿Está claro? Si vos, por ejemplo, haces una mezcla en este momento, en el primer momento vas a ver que el número de partículas que abandonan la fase líquida, ¿sí?, va a ser
mucha porque en ese momento era cero. Va a haber un momento en que las moléculas van a regresar. Y va a llegar un momento que vos cuando cuentes las partículas que abandonen y que vuelven va a ser lo mismo. De ahí se Ahora, habla de equilibrio dinámico. De esto ahí de que que la... regresen, ¿Eh? perdón, Sí. esto de que regresen las partículas es sí o sí en un recipiente cerrado. Depende, ¿O no? porque vos tenés presión atmosférica y la presión atmosférica tiene vapor de agua. Entonces, la presión de vapor de agua que hay en el ambiente compite con la presión de agua, la presión de vapor de la solución, y por ejemplo, un día de mucha humedad, fíjate que la ropa no se te seca. ¿Pero por qué? Porque hay una Claro. presión de humedad en el ambiente muy alta y hace que la presión de vapor de ahora, de lo que tiene que escapar, sea menor. ¿Está claro? En un recipiente cerrado, vos lo vas a poder visualizar y medir en el tiempo, y prácticamente lo que no te va a afectar es de que solamente ahí va a haber un cambio de energía. La masa ya no va a cambiar, es decir, la masa que tenés en el recipiente va a ser la misma. ¿Está? Sí. Bien, ahora, fíjense que la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura. Esto lo tiene que tener muy claro, ¿sí? Si aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor, ¿sí? Y que líquidos diferentes a la misma temperatura tienen diferentes presiones de vapor, ¿sí? Porque depende de justamente el tipo de líquido y las fuerzas intermoleculares que hagan de que ese líquido pueda evaporarse a una determinada temperatura con una mayor presión de vapor o no. Va a depender justamente del tipo de líquido. Por eso le dije recién, el ejemplo alcohol-acetona, la acetona tiene justamente un punto de ebullición mucho menor, con lo cual tiene una presión de vapor mucho mayor, se va a evaporar más rápido que el alcohol. ¿Con tipo de líquido te referís a tipo de disolvente o a tipo de solución? Depende, si es una solución en la cual tengo dos líquidos que sean miscibles entre sí, tengo una solución, y los dos son líquidos. ¿Se entiende esto? Alcohol y agua forman una solución, y los dos van a pasar a la fase de vapor. Ahora, ¿cuál va a enriquecer el vapor? Y obviamente el que tenga, ¿sí?, un punto de ebullición menor, en este caso el alcohol. ¿Sí? Claro. Bien. Sí. Ahí tienen el ejemplo, fíjense, que si yo tengo un solvente solo, las moléculas que veo que escapan a la fase de vapor son estas. Ahora, fíjate en la solución, que ahora tengo un soluto, las moléculas que escapan a la fase de vapor son menos. ¿Por qué? Justamente porque el solvente está retenido en ocupar un tiempo para solvatar al soluto. Con lo cual hace de que la cantidad de vapor que haya en la solución sea menor. Fíjense que acá, por lo que dijimos, el único que escapa a la fase vapor es el solvente, no el soluto. De ahí que hablamos de solutos no volátiles. ¿Está claro? Por eso, restrínjanse por ahora hasta esto. Bien. Ley de Raoult. La presión de vapor, en este caso de la solución, va a ser igual a la fracción molar del solvente, ojo con esto, por la presión de vapor del solvente en estado puro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo la presión de vapor de la solución, que en este caso, por lo que dijimos hasta ahora, solamente va a ser dada por el solvente. El soluto no puede pasar a la fase de vapor por lo que dijimos hasta ahora, porque tenemos un soluto no volátil. ¿Está claro? Entonces, como tenemos que la presión de vapor de la solución, en este caso, que va a estar solamente dada por el solvente, va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente en estado puro. Hago esta aclaración porque después cuando veamos que los dos puedan pasar a la fase de vapor, esta fórmula se va a transformar porque ahí, donde hice la fracción molar del solvente, me puede decir 1 menos la fracción molar del soluto. ¿Está claro esto? Y es lo mismo. Si yo ahí pusiera, en vez de esto, pusiera 1 menos la fracción molar del soluto, lo que tengo es la fracción molar del solvente. ¿Se entendió? Claro, sí. Porque las fracciones molares son aditivas. Entonces después, en algunos problemas, más adelante van a ver este apartado transformado. ¿Pero por qué? Justamente por esto. Porque yo necesito ver cómo influye el soluto y no el solvente en la solución. Pero es lo mismo. Bien. Ahí está lo que les acabo de decir. Es decir, que la presión de vapor de la solución decrece con el aumento de la masa del soluto. Porque yo a medida que le voy agregando soluto, la fracción molar del solvente disminuye. ¿Se entiende? Se va desde 1, cuando no hay soluto, hasta 0, cuando ya no hay solvente. ¿Se entendió eso? Por eso la fracción molar siempre va de 0 a 1. 0 cuando no hay nada y 1 cuando es el máximo.
Aumento ebullioscópico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un líquido llega a una determinada temperatura, se dice que hierve. Es decir, ¿qué quiere decir que hierve? Que se vaporiza. Que tiene todas las condiciones para que cualquier molécula, no solo en la superficie, sino las que están en el seno del líquido, puedan pasar a la fase vapor. ¿Está claro? De ahí que, Entonces, por ejemplo, si yo tengo, perdóname, el punto de ebullición o la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar sea de 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si pongo agua en la pava, la caliento, cuando llegó y le pongo un termómetro a la temperatura de 100, el agua tiene que hervir. Sí, pregúntame. cuando se llega al punto de ebullición es porque todas las partículas de ese líquido están todas a esa temperatura, ¿o no? O sea, Exactamente, claro, o sea, la temperatura de la masa del líquido llegó a 100 grados centígrados. Por eso vos pongas el claro, termómetro donde lo pongas, te tiene que marcar 100. se tiene que marcar eso. ¿Se Sí. entiende? Fíjate que el punto de ebullición o el punto de fusión, ese tipo de propiedades, son intensivas. ¿Qué quiere decir que sean intensivas? No dependen de la masa. Yo puedo poner a hervir 1 litro de agua, 100 litros o 1000 litros, y el punto de ebullición va a ser el mismo. Obviamente Mm, necesito más energía para calentar 1 litro que claro, 100 que 1000. Obviamente, claro, por ¿está? eso. Porque por eso el calor vamos a ver que no es una función de estado, ¿está? O sea, depende Mm. del camino que yo quiera recorrer para llegar a eso. Pero el punto de ebullición es una función de estado, porque no depende de la masa del líquido, depende justamente de que la temperatura iguale justamente la presión del gas, que en este caso las moléculas ahora, vos cuando ves las burbujas que se ven en el líquido, esas burbujas ya no son de agua, son de vapor de agua. ¿Qué hace? Ascienden rápidamente y se expulsan, vencen la presión atmosférica. ¿Está claro? Si vos pones a hervir agua en un recipiente y te mirás de arriba, vas a ver burbujas constantemente. Esas burbujas no son de agua, son de gas. Es el agua que trata de escapar, Es vapor de agua que escapa, ¿no? Que escapa. claro, Pues ya alcanzó la claro. condición, formó la burbuja y se escapó a la atmósfera. ¿Está claro? Y la burbuja tiene menor densidad, por eso se eleva, Exactamente. y por eso Un suena. gas, Ok. acordate que es mucho menos denso que un líquido. Mm, ¿Se entiende? Fíjate que los sí, gases son mucho menos densos que los líquidos, ¿sí? Porque justamente en el gas, yo la masa de solución, el volumen de solución es el mismo, ¿sí? En cambio, en una solución, la masa de solución y el volumen de solución están influenciados por soluto y solvente. Acá solamente tengo uno solo, que es el vapor de agua, no tengo otra cosa. ¿Sí? claro. De ahí que sean mucho menos densos, ¿sí? Entonces, fíjense, la temperatura de ebullición de un líquido es a la cual su presión, es decir, la presión de las moléculas que están en el seno del líquido, igualan a la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Al igualarla se puede escapar. De ahí que cualquier disminución, como por ejemplo, si yo añado un soluto no volátil, va a disminuir, ¿sí? De alguna manera la presión de vapor, y eso va a hacer de que tenga que aumentar la presión, la temperatura de ebullición. Tengo que si yo, por ejemplo, le agrego glucosa al agua, voy a ver que hierve a una temperatura mayor. Alcanzar el punto de ebullición, obviamente, le cuesta un mayor esfuerzo, porque tengo que poner más energía para que las moléculas que están ahora de agua puedan romper los enlaces de hidrógeno, puedan romper los enlaces que se encuentran ahora aplicados a solvatar el soluto para pasar a la fase gaseosa. Si no, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos ver esto en una fórmula? ¿O cómo lo podemos ver en un gráfico? Fíjense, estos diagramas que después los vamos a ver como diagramas de fase, donde tengo la presión de vapor y tengo la temperatura. Fíjense que acá tengo el aumento de punto de ebullición. ¿Por qué? Porque esta es la temperatura normal, la temperatura a la cual tendría que llegar a la vaporización. En cambio, yo tengo que aumentar, ¿para qué? Para que justamente, como tengo la solución, si se alcanza a ver acá, ¿ven? Este es el solvente puro, esta línea roja. La línea azul habla de la solución. Si yo me fijo, ahora, para que venza la presión atmosférica, tengo que aumentar de alguna manera la temperatura. ¿Mm? Es decir, que va a ebullir a una temperatura mayor. ¿Cómo lo calculo a esto? Tengo que hallar esto que está acá, este pequeño desfase, que se llama delta o variación de la temperatura de ebullición. ¿Cómo la calculo? Como una constante que está tabulada por la concentración molal. Es decir,
fíjense que acá aparece la molalidad, el número de moles de soluto por kilogramo de solvente. Y la temperatura de ebullición de la solución va a ser la temperatura de ebullición normal, esta que es 100, en el caso del agua estoy hablando, más la variación de temperatura de ebullición. Es decir, que siempre la temperatura de ebullición de una solución es mayor que la del solvente puro. Profe, Es decir, sí. o sea, esa distancia que se ve en el gráfico, que Esta separa que a está acá. T0 de Sí, T, sí. eso es lo que le falta de Ese temperatura a la es el solución. aumento de temperatura que le tengo que dar para que ahora iguale la presión en la cual va a ebullir. Ok, ¿Está claro esto? Para que llegue a una atmósfera. Si no, no la puede ok, vencer. ok. De ahí que si yo le agrego, por ejemplo, si cualquier sustancia al agua, va a ebullir a una mayor... Esto, por ejemplo, es un secreto de la cocina. Si yo le agrego sal a la comida, sí aumento la temperatura de cocción. Es muy simple eso, ¿está? Ahora, estas constantes, que fíjense que no dependen de alguna manera, la propiedad del disolvente no depende del soluto, estas constantes son constantes que están tabuladas, que después van a tener tablas para poder calcularlas. Sí, nosotros las damos en los problemas a esto. Esto no tienen que saberlo de memoria. Ahora, fíjense que esto se puede también utilizar para justamente determinar masas molares, porque yo acá, en esta fórmula, tengo el número de moles de soluto. Si yo tengo la masa de soluto, puedo calcular la masa molar. Es decir, que me sirve también para eso. Bien. Acá tienen, ¿ven? El benceno tiene una constante de 2,53, el alcanfor 5,95, el cloroformo 3,63, va a depender de la sustancia. Fíjese que el agua tiene una de las constantes más bajas. Obviamente porque sí tiene una presión de vapor mucho menor que todas estas que están acá. Porque se le tiene que aplicar mucha más energía Exactamente, al para que agua que a se los otros, claro, claro. claro, tiene Eso un lo alto vamos a ver punto. después en calor específico, cuando lleguemos a la Ok. parte de termodinámica. Ahí va a cerrar un poquito más este tema. Bien, descenso crioscópico, es lo mismo, pero ahora en vez de mirar el punto de ebullición, es decir, cuando vaporiza, lo que miro es el punto de fusión, cuando solidifica. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ahora solidificar el agua, voy a necesitar retirar una mayor cantidad de energía, es decir, voy a tener que congelarlo a una menor temperatura, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Ustedes recuerden, si yo quiero hacer que las moléculas pasen a la fase vapor, lo que tengo es la restricción, pero hay que prender la luz, que por ahí no se ve bien la cámara. Lo que voy a tener que hacer es agregar, ¿sí?, una mayor cantidad de energía para que pase a la fase de vapor. ¿Y por qué acá pasa esto? Acá pasa porque las moléculas ahora, ¿se acuerdan cómo congela el agua? Para que el agua congele, se tienen que formar cristales, ¿sí? Cuando se forman los cristales, cuando se van formando esos cristales, los enlaces puente de hidrógeno que antes eran intermitentes, que antes iban y venían y se iban soltando y tomando, ¿sí?, a distintas velocidades, que eso va a depender de la temperatura, obviamente. Cuando voy bajando la temperatura, encima en el agua tengo una cuestión paradójica. ¿Por qué? Porque el hielo es menos denso que el agua. El hielo, fíjense que flota, es decir que es menos denso. ¿Pero por qué es menos denso? Porque la misma masa de agua ocupa un mayor volumen, es decir, el agua expande su volumen cuando se tiene que congelar. ¿Por qué lo expande? Y porque ahora a las moléculas del agua formar cristales y dejar la red líquida, los enlaces puente de hidrógeno dejan ahora espacios vacíos. Esos Claro, toda la lugares parte de vacíos, adentro claro, del esos cristal es espacios vacío, no hay nada. no, pero no solo entre el cristal, sino a su alrededor tienen que pensar. Claro, no hay absolutamente nada, no, ¿qué es aire? No. Ahora se van a enlazar y van a formar redes cristalinas, enlaces al lado de cristales uno al lado del otro. Por eso forman redes, ¿está claro? Estructuras sólidas, que son altamente ordenadas, ¿sí? Ahora, como estos espacios que quedan hacen de que se expanda el volumen, si yo le agrego un soluto, ahora las moléculas de agua no solo tienen que movilizar a las moléculas para poder ordenarse, sino al soluto ahora. Con lo cual necesitan de alguna manera retirar mayor cantidad de energía. Es decir, van a congelar ¿a cuándo? A menor temperatura. Claro. Los Una ejemplos son, por solución ejemplo, tarda el más en lemon. congelarse que agua pura. No solo el tiempo no tiene nada que ver, la temperatura tiene que ver acá.
voy a tener que bajar más la temperatura. Por ejemplo, el limonchelo, el mantecol, hay muchas sustancias que yo las voy a poner, el caramelo, los pongo en el freezer y cuestan congelarse. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque tengo que reducir el punto crioscópico, tengo que bajar el punto de fusión. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ahora, la pregunta es, ¿estos procesos se dan en distinto orden o se dan juntos? Se dan juntos. Es decir, cuando yo le agrego un soluto al agua o a cualquier solvente, tanto aumenta el punto de ebullición como desciende el punto de fusión. No los puedo separar. ¿Se entiende eso? Ahora, profe, esto lo Sí. tomamos como con el ejemplo del agua porque es Porque es el solvente ejemplo clásico, porque ya sé de memoria los pero puntos de fusión y de ebullición. Pero ¿pasa con cualquier líquido? para cualquier líquido, exactamente. Cualquier solvente. Si vos utilizás alcohol, benceno, cualquiera, en Lo que todos te va a sea. pasar lo mismo. Exactamente. Claro. En todos. ¿Sí? En todos. Glicerina, etilenglicol, el que quieras. ¿Sí? Mm. Cualquier soluto y solvente que mezcles y que sea justamente con estas condiciones va a pasar eso. Acá tenés la figura. Fíjate que acá sería la temperatura de congelación normal o de fusión normal y este es el descenso. Con lo cual en la solución yo tengo justamente un descenso que va a ser hacia abajo, no hacia arriba. Por eso, a pesar de que la fórmula que vas a utilizar primero, como la variación de la temperatura de fusión es igual, es una constante de fusión que es otra, ¿sí? Pero fíjate que la molalidad es la misma, ¿se entiende? La M es la misma, la concentración molal de la solución es la misma. Si vos tenés una solución, 1 molal de urea, 1 molal de sacarosa, 1 molal de, qué sé yo, etilenglicol, todas van a congelar y van a ebullir a la misma temperatura. Que va a depender de la concentración únicamente, no de otra cosa, ¿sí? Mientras que si vos tenés una solución, por ejemplo, 1 molal de urea y 1 molal de sacarosa, a pesar de que los solutos son totalmente distintos, los dos van a tener los mismos puntos de congelación y los mismos puntos de fusión de fusión y de ebullición de la solución. De ¿No la afecta la solución. estructura No, no molecular afecta para del nada. soluto? No, siempre que sea no iónico y no A no ser volátil. que, claro, por eso, si es iónico, sí. ¿Está claro? Siempre que sea Claro. esta condición. ¿Sí? Bien. Mm. Con Profe, lo yo tengo cual, una duda. sí, pará. Fíjate que lo único que cambia es que acá no lo sumás, lo restás. ¿Se acuerdan que hoy Sí. sumábamos? Decíamos temperatura de fusión más, me voy para arriba. Ahora tengo temperatura de fusión menos, me voy para abajo. Sí, pregúntame, Janina, Yamila. La acá, ¿qué sería? Una constante, esta que viste acá, esas que tenés ahí, que están tabuladas, Dale. ¿sí? Eso te lo vamos a dar como dato o lo buscas en una tabla. Sí, son constantes, no cambian, ¿sí? Pero está relacionado con el punto de ebullición y con el punto de Exactamente. Bueno, acá está la al mismo tiempo demostración, para esto es un diagrama de fase, fíjate que tenés la presión y la temperatura. Esta área de acá, que ya vamos a la clase que viene, es el sólido, ¿sí? Es decir, que el agua, esta es del agua, el agua en estas condiciones es un sólido. Si paso acá es un líquido, y si estoy de este lado es un vapor, ¿está claro? Fíjate que acá tengo la presión atmosférica, para que sea vapor tengo que llegar a 100 grados centígrados. Este sería el líquido puro. Miren lo que pasa con la solución, que son los puntos que están en líneas, ¿sí? Que están interrumpidos. Estos puntos de acá y estos puntos de acá me muestran que tanto desciende el punto de congelación como aumenta el punto de ebullición. Es decir, que los dos se dan a la vez. No es que se den separados. Ojo con esto. De ahí que fíjense que aumenta la escala líquida del agua. El agua a presión de una atmósfera, en condiciones que uno dice estándar, que es una atmósfera, ¿sí? Uno dice que se mantiene líquida por 100 grados centígrados, de 0 a 100. En cambio, fíjense que acá, dependiendo de cuánto sea la congelación y cuánto sea la ebullición, el agua se va a mantener líquida por más de 100 grados centígrados. ¿Está claro? Es decir, que ahora no van a ser 100 grados centígrados, sino que van a ser más. Aumento lo que se llama la escala líquida del agua. Y eso claro, lo porque le tienen, cuesta claro, más solidificarse y le cuesta más evaporarse. no, vaporizarse. Vaporizarse, ¿sí? Acá tienen los puntos de ebullición, ¿ven? Y valores de constante, los que preguntaste vos, ¿ves? El agua, 100 y 0, 0,512 la constante de ebullición y 1,86 la constante de fusión. Fíjense, por ejemplo, el benceno. El punto de ebullición está en 80 grados centígrados, es menor que el del agua.
El punto de fusión, 5,48, es mayor que el del agua, ¿sí? Congela a mayor temperatura. Y las constantes, 253, 512, 5,2, ¿sí? Esto después lo cuentan en los libros y lo van a tener en los problemas, no se hagan ningún drama, porque están, ¿sí? Sí. Esto después, mírenlo, es un experimento justamente de disoluciones de agua y sal, cómo varían las temperaturas de ebullición. Esto después cuando tengan las filminas, sí que se las voy a dejar, directamente hacen clic ahí y van directamente al video. Bien, un ejemplo, etilenglicol. Esto lo doy porque la pregunta lógica es, ¿yo en verano y en invierno cambio el agua alrededor? No. Si yo llego el 21 de diciembre y empieza el calor, no cambio el agua alrededor. Y cuando llegó al invierno, al 21 de junio, tampoco la cambio. ¿Por qué no la cambio? Y porque es la misma. Porque es una solución de agua con etilenglicol. ¿Qué es lo que hace el etilenglicol? Y lo que hace es esto, hacer de que justamente las temperaturas más frías, ¿sí?, no sean las temperaturas de las cuales, por ejemplo, afuera haría, qué sé yo, no sé, 0 grados centígrados o -2. El agua no se congela. Y en verano, cuando llegó a 36, 37, 38, 40 grados centígrados afuera, justamente el agua del regador no hierve, siempre la tengo en 90. ¿Por qué la tengo en 90? Porque justamente tengo una refrigeración, que es el electroventilador, pero por otro lado, la solución que tengo dentro del regador está haciendo que se disminuya el punto de fusión y que aumente el punto de ebullición. Va a hervir a mayor temperatura, no hacia. Ahora, ¿el Sí. anticongelante qué estructura tiene? ¿Por qué, en qué influye? O sea, ¿por qué es especial el anticongelante y no le puedes echar cualquier soluto que va a tener la misma Y propiedad? porque justamente no solo actúa como anticongelante, sino también actúa como refrigerante, las dos cosas. Claro. ¿Se entiende? Ajá. El etilenglicol, que es esto, la tenés la fórmula ahí abajo, fíjate, es un compuesto que tiene 2 carbonos, hidrógeno y 2 oxígenos, ¿sí? Es un alcohol. Entonces, esto en agua hace de que justamente ni congele ni hierva. Entonces, ni se me destruye el motor porque se suelta la tapa de cilindros, ni el agua en invierno cuando lo voy a poner está congelada. ¿Está claro? Okay. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, el último, presión osmótica. La presión osmótica, entenderla es un poquito complicado, pero después es fácil ver el proceso biológico en sí. ¿Qué es la presión osmótica? La ósmosis es justamente la cantidad de partículas que se disuelven en solución. Eso es el proceso osmótico. Yo tengo, por ejemplo, una membrana y tengo de un lado agua sola y del otro lado tengo agua con un soluto. Las sustancias se mueven siempre a favor del gradiente de concentración, en forma natural. ¿Qué quiere decir a favor del gradiente? Entonces, capaz lo vieron en biología, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se muevan a favor? Y que siempre se mueven, están más concentradas, están más diluidas. Si yo me pongo acá ahora y echo perfume, yo lo voy a sentir rápidamente. Por ahí mi hijo que está en la cocina lo va a sentir dentro de un ratito. ¿Por qué? No porque el perfume se difunde, las partículas se van a difundir en el aire, ¿sí?, a una velocidad determinada. Y donde están más concentrados, donde dice, a donde están más diluidas, donde no había nadie, ¿sí? Ahora, esto hace de que, como las sustancias se van a mover a favor del gradiente de concentración, si yo tengo una solución que tiene agua, y la otra que tiene agua más un soluto, ¿dónde está más concentrada la solución en agua? ¿Dónde está sola? Está más diluida donde está con un soluto. Entonces se mueve desde la solución más diluida a la solución más concentrada. La pregunta es, ¿por qué las moléculas de soluto no se pueden mover al otro lado? Y porque tengo que tener en consideración que la membrana es semipermeable. Si la membrana es permeable, pasa todo. Ahora, si es semipermeable y solo deja pasar las moléculas de agua con la membrana celular, solamente van a pasar las moléculas de agua. El resto no va a poder pasar. Es una cuestión sine qua non para cualquier membrana plasmática. Las membranas son semipermeables. ¿Qué quiere decir esto? Y que pasa únicamente lo que pueda pasar. Había una cuestión paradójica. Cuando uno hablaba de ósmosis hace muchos años atrás, decíamos presión osmótica y decíamos pasaje de agua libremente a través de las membranas. No es libre, porque el agua pasa por acuaporinas, pasa por poros que son tan chiquitos que solamente dejan pasar moléculas de agua. Las células, por ejemplo, renales, tienen que tener una familia de acuaporinas mucho más abundante que una célula de hueso que no necesite tanta agua. Es una cuestión lógica, una cuestión de hídrica. Las células que necesitan más agua tienen que tener más acuaporinas que células que necesitan menos agua.
¿Está claro esto? Ahora, como el agua atraviesa libremente las membranas por una cuestión de necesidad celular, los iones no pueden pasar. Los solutos como la glucosa no pueden pasar. Solutos muy chiquitos como la urea, el dióxido de carbono, el oxígeno, justamente que son no polares, sí atraviesan por difusión simple. El resto no puede atravesar la membrana. Con lo cual, y acá es el ambiente justamente para explicar esto, va a haber una presión osmótica que haga de que el agua pase a cierta velocidad. Porque justamente la presión que tiene que ejercer es para que el agua deje de pasar, para que se equilibren ambos lados de la membrana. Esa presión es la que ejercen los solutos. Ojo, porque cuando lo lean van a tener esa duda. La presión la ejercen los solutos, no el solvente. El solvente pasa. La presión que se ejerce, la presión osmótica, es la presión del soluto, que la ejerce en contra justamente de las moléculas de agua que quieren atravesar esa barrera semipermeable. ¿Está claro hasta acá? De ahí que el equilibrio se va a dar cuando ambas soluciones tengan la misma concentración. Cuando ya las soluciones... Sí. Tiene esta fuerza de presión que ejerce el soluto. Y siempre la va a ejercer contra siempre, el gradiente. Contra el gradiente, o sea, contra el gradiente de agua, no contra el gradiente, o sea, contra el gradiente osmótico, ¿está claro? De ahí que se habla de presión osmótica. Fíjate, en esta filmina lo vas a tener más claro. Miren, yo tengo ahí lo que les dije recién, ¿sí? Acá tengo el solvente puro, lo que les dije recién, aumentar esta columna. Esta columna, que yo si aplico una presión acá, la vuelvo otra vez hacia atrás, es lo que voy a llamar presión osmótica. Es la presión que se tiene que ejercer o aplicar sobre la columna donde está ¿quién? Los solutos, para poder contrarrestar el efecto osmótico. ¿Y de ahí presión sí, no te es escucho. consecuencia de la presión atmosférica? O sea, es la presión del No, aire es la presión, no, es la encima. presión que vos aplicás, que vos tenés que aplicar. Claro. No la presión atmosférica. ¿Está claro? O sea que si vos lo dejás así solo pasa esto de que se eleva uno de los lados, se eleva Por el una lado, cuestión, o sea, ocupa más volumen. claro, por una cuestión de que el agua ahora va a tender a diluir el otro compartimiento, para que la concentración de agua en los dos y de solutos en los dos sea igual. ¿Está claro? Es decir, si de alguna manera el agua pasó y equilibró ambas sustancias, para vos volverla hacia atrás otra vez tenés que ejercer presión, fíjate. Esa presión que ejerces es justamente la presión osmótica. Ahora, ¿cómo calcularla? Muy fácil. Para poder calcularla, la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante R de los gases ideales, por la temperatura, obviamente grados Kelvin. ¿Sí? El cálculo es muy sencillo, muy sencillo. ¿Para qué me sirve? Y justamente para determinar la masa molar de un soluto que no conozco. Para ver cuál es la presión osmótica fuera y dentro de la célula. Para muchas cosas me puede servir, pero generalmente se utiliza para esto, para poder determinar esto. Un segundito. Bien, acá tenemos un ejemplo que integra todo, ¿sí? Todo el contexto que llega hasta hoy. Se prepara una solución mezclando 120 gramos de urea, ahí tienen la fórmula molecular, igual ya creo que la vieron en algunos problemas, en 216 gramos de agua. Y la densidad de la solución es de 1,16 gramos por mililitro a una temperatura de 25 grados. Me piden determinar la presión de vapor de la solución, los puntos de fusión y de ebullición y la presión osmótica. Me pide determinar todo. Bien, bárbaro. Empezamos. Primero calculo el número de moles. Como tengo 120 gramos, calculo la masa molar de la urea. Se hacen cálculos. Tiene 2 nitrógenos, que son 28, 4 oxígenos, que son 4, un carbono 12, 16 del oxígeno, son 60 gramos por mol. Si calculo, hago 120 dividido 60, me da 2 moles. Ahora calculo los moles de agua. 216, que es el dato que me da acá, dividido 18 gramos por mol. ¿Sí? Me da 12 moles de agua. ¿De acuerdo? Calculo la fracción molar. La fracción molar es 2 moles de soluto, de este caso de la urea, dividido 2 más 12. Es decir, que me da un séptimo. Pues 2 sobre 14, un séptimo.
Obviamente la diferencia son 6 séptimos, ¿sí? Ahora que tengo, ¿sí? La fracción molar, me voy a una tabla, que las encuentro en internet, yo la bajé de internet, y busco, yo acá la marqué justamente para esto, a 25 grados centígrados, cuál es la presión en milímetros de mercurio del agua pura. Me da 23,8. Fíjense un dato, si yo aumento la temperatura, ¿ven? Aumenta la presión de vapor, pero quédate quieto. Ahí está, aumenta la presión de vapor, ¿lo ven? ¿Sí? No sé por qué se mueve eso, le debe haber puesto algo y no me olvidé de sacarlo. De ¿Sí? presentación, capaz. Seguramente se toca sacar a eso. Bien, con lo cual fíjense que aumenta la presión de vapor a medida que aumenta la temperatura. Si yo me muevo, por ejemplo, a una temperatura de 80 grados centígrados, la presión de vapor ya es de 355,1 milímetros de mercurio. ¿Está? Bien. Ahora, una vez que tengo este dato, la presión de vapor de solución va a ser igual a la fracción molar del solvente, recuerde, 6 séptimos, por la presión de vapor del agua en estado puro, es decir, 20,4 milímetros de mercurio. ¿Sí? Fíjense que la presión de vapor disminuyó en un tanto por ciento. Esto lo puedo calcular. Ejemplo, hagan ustedes que no tengo calculadora a mano. Si dividen 20,4 dividido 23,8 y lo multiplican por 100, ¿cuánto les da? 600 en 7. 5,7. No, no puede ser. 20,4 dividido 23,8. No puede ser 600 nunca. 0, algo tiene que darles. 20,4. 23,8. 23,8 por 100. Sí. 600 séptimos, profe. No lo multiplican por 100, ya está. Sí, ya está. 20,8. 20,4 y 23,8. Claro, 6 séptimos. Ahora sí. Está bien. Dividí 6 dividido 7. 0, Se quedan 0,85. claro, quiere decir que la presión disminuyó un 15%. ¿Está claro? A eso quería Sí, llegar. sí. ¿Se entiende eso? Claro. ¿Sí? Más o menos. Es decir, la Porque- presión del solvente disminuye, se abate en un 15%. ¿Está claro? Fíjense que si Claro. yo aumento, porque eso depende de la fracción molar, ¿se entiende? Si yo aumento y le voy agregando más soluto, por ejemplo, si fuera, en vez de esto, fuera 0,5, ¿sí? La fracción molar, es decir, un medio, quiere decir que la presión de vapor de la solución en relación al solvente en estado puro disminuye en un 50%. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Bien. Claro, sí. Ahora, calculo la molalidad. Eran 2 moles, se los había calculado, dividido la masa del solvente que me la dan expresada en kilos. Me dice que es 9,26 molal. ¿Está claro? O moles por kilo, que es lo mismo. Calculo las variaciones de la temperatura de fusión. Lo saco de la tabla. 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Y esto es 9,26 mol sobre kilogramo. Fíjense que se cancela y me queda en grados centígrados. Con lo cual esto es 17,22 grados centígrados. La temperatura de fusión de la solución es la temperatura de fusión normal, 0 grados centígrados para el agua, menos 17,22. O sea, menos 17,22 grados centígrados. Fíjense que no tiene que dar siempre negativo, porque hay otros solventes que, como vieron ustedes en la tabla, tienen puntos de fusiones mayores a 0 grados centígrados. Con lo cual puede ser que la temperatura de fusión de la solución capaz que me da 1 grado. Pero ese solvente, ¿sí?, fundía a 5, por ejemplo. ¿Se entiende eso? No piense que siempre va a ser negativo. En todo caso, el agua sí. La temperatura de ebullición la calcula de la misma manera. ¿Qué cambian únicamente? La constante. ¿Lo ven acá? Este era 1,86, esta es 0,512. La molalidad es exactamente la misma. Y como esto cambia, esto cambia. Entonces me dice que es 4,74 grados centígrados. ¿Qué hago ahora? En vez de restarlo, lo sumo. O sea que tengo 100 más 4,74, 104,74 grados centígrados. Si a mí me pregunta cuál sería el rango de temperaturas en las cuales el agua, esta solución acuosa, es líquida, lo que tengo que hacer, ojo, es sumarlos. Es decir, tengo que sumar 104,74 más 17,22 en valor absoluto, que sí que ahora aumentó. ¿Está claro? Antes era de 100, ahora es mucho más. Tengo que ver lo que va hacia abajo y también lo que va hacia arriba y sumar todo.
Eso me va a dar en cuántos grados centígrados el agua es líquida. Y ahora calculo la molaridad. Para calcular la molaridad, ¿sí? Una forma fácil es, porque no me dan el volumen de solución, ¿está claro? Nunca me dieron el volumen de solución en los datos, pero sí me dieron la densidad. Entonces, como la masa de solución es la masa del soluto más la masa del solvente, me quedan 336 gramos de solución. La densidad es la masa de solución en el volumen de solución, siempre recuerden esto. Con lo cual, si quiero calcular el volumen de solución, hago la masa sobre la densidad. Eso me da 290 mililitros. Si ahora divido la cantidad de moles en los 290 pasado a litro, me dice que es 6,9 moles por litro, o molar. Y ahora calculo la presión osmótica, la molaridad por R por T, y me da directamente 169,7 atmósferas. ¿Está claro? Es decir, fíjense que con esto es muy fácil porque tiene que aplicar fórmulas, o deducirlas a partir de las fórmulas, ¿no? Bueno. Otra cosita, les voy a dejar en la plataforma algo que hice hace unos años, que se los doy a todas las cátedras que tengo química, que está bueno para que hagan repasos y para que trabajen bastante con todas estas cuestiones, ¿sí? Yo acá voy a ir, porque ya la tengo linkeada, a ver si me da bolilla. No sé por qué no me dio pelota. No, porque hice mal. Macro solución. No, no, sí. Esto lo van a tener después en la... Es un documento en Excel. Tiene esta forma, ¿sí? Si acá les doy un mensaje de bienvenida, ¿sí? Si acá les llega a aparecer, a mí no me va a aparecer porque yo lo tengo habilitado, ¿no? Habilitar edición o habilitar macros, habilítenlos tranquilos porque es un programa que hice yo, ¿sí? Es decir que esto va a funcionar, funciona con macros, o sea, con sentencias que son autoejecutables. Si van a elegir función, ponen vista previa y pueden recorrer las páginas, ¿ven? Directamente van a recorrer las páginas. ¿Lo ven a esto? ¿O no se ve? Profe, capaz que en la opción de compartir Espera. pantalla, Sí, puede compartiste ser. solo el PowerPoint. Esperen un poquito. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bien. Esperen un poquito. Que voy a tener que tengo que hacer un par de cositas. Esto se los voy a dejar después. Porque tengo que pasar tengo que hacer un par de arreglos más. Esperen. Vamos de vuelta. Tengo que ir acá, tengo que ir ahí. Pasa que no tengo... Vamos a hacer una cosa. Opciones. Tengo que ir a revisión, fórmulas avanzadas. Mostrar. Listo. Bien. No lo estamos viendo, profe. Esperen un poquito, esperen que estoy haciendo algo. Ahora me van a ver. Esperen que no puedo retornar. Ahí está. Ahí se ve el Excel de fondo. ¿Se ve la figurita esta? Y estoy en compartir, ¿eh? Estamos viendo el Ahí. Power, profe. Ahí. No, profe, estamos viendo el Power.
Compartir. A ver ahora. Ahí. Todavía no. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Bien. Les decía. Y ahora no me da bolilla esto. ¿Por qué no me da bolilla esto? No, ahora no, después. Bueno. No, le estoy diciendo a mi hijo. Me está alcanzando un Ah. pedazo de torta y le digo, no, no puedo comer. Bien. ¿Se ve el fondo? Sí. Bueno, Sí. acá van a ir a distintas páginas, ¿sí? Por ejemplo, estequiometría, ¿sí? Que esto ya lo repasaron. Pero vamos a suponer que yo esto no lo tengo. Vamos a poner, esto se lo voy a dejar después, así de entrada para que puedan trabajar ustedes. Bien. Por ejemplo, tengo la primera reacción, la del clorato de potasio que me da cloruro de potasio y de oxígeno, ¿sí? La quiero balancear. Tengo un 3 acá, 2 por 3, ¿sí? Acá podría poner un 6. Y me fijo y me dicen que lo verifique, lo reintento. ¿Está claro? Entonces, por cada intento, fíjense que les va a aparecer que tienen que ver por qué está mal. Acá el 2 está bien, ¿sí? O sea que acá tienen que poner un 3, ¿sí? Bien. Claro. Si yo, por ejemplo, pongo la masa de soluto, esto para que practiquen en sus casas. Por ejemplo, yo pongo 50 gramos de soluto. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio tendría que tener? 30,31 y 0,41 moles. Y los gramos, los moles y los litros de oxígeno en condiciones normales. ¿Está claro? La de abajo, que es un poquito más completa, por ejemplo, amoníaco. Amoníaco que me da urea. Bueno, pongo un 2 acá, está bien. Acá no me acuerdo si el 1 estaba puesto, bueno, un 1 ahí. Acá el 1 tienen que ponerlo porque si no la macro no funciona, solamente por eso. Un 1 acá y un 2 acá. Y me dice que no. Bueno, entonces me fijo por qué. 2 por 3, un 3 no, un 2 no. ¿Qué número iría acá? A ver. Tengo 2 por 3, son 6. Te faltan hidrógenos del otro lado. Acá tengo 2 por 2, 4. O sea que con 1 ya Ya está. están balanceados. Con 1 ya está. Claro. ¿Está claro? Bien. Ahora, miren una cosa. Yo pongo, por ejemplo, 20 gramos. ¿Sí? Y acá pongo 35. Cualquier masa. Y presiono acá reactivo limitante. Y me dice que el reactivo en exceso es el dióxido de carbono. Me calcula con el limitante cuántos gramos de urea y cuántos moles de urea se producen. ¿Está claro? Aceptar, recalcular, me borra todo, ¿ven? Y arranco de vuelta. Bueno, voy a poner 50 y acá voy a poner 20. Reactivo limitante, ahora me dice que el que está en exceso es el amoníaco. Y me da las masas a partir, obviamente, del limitante, siempre, ¿no? Recalcular. Acá serían 17 por 2, 34, ¿no? Y acá serían 44. Voy a reactivo limitante y me dice que es estequiométrico. ¿Está? Porque justamente es la cantidad de moles que necesito. Bien. Recalcular. Después se los dejo para el 0 para que puedan trabajar. Voy a inicio otra vez. ¿Sí? Está todo linkeado esto. Y van a soluciones, lo que tienen que ver ahora. Vamos a borrar esto que ya estaba puesto. Voy a molaridad. Lo primero que pregunto es si calculé la masa molar del soluto previamente. Si no la calculé, pongo cancelar, y acá puedo ir a la tabla periódica y calcularla. Supongamos que tengo, qué sé yo, no sé, sulfato de calcio. Entonces me fijo cuánto pesa el calcio, cuánto es la masa del azufre, etcétera, y hago el cálculo, ¿está? Y vuelvo otra vez acá. Entonces voy a molaridad de vuelta, ahora sí la calculé. Entonces supongamos que pongo 100, ¿no? Los gramos de soluto. La masa molar, 120. Cualquiera, ¿no? Ingresa el volumen de solución en litros, 1,5. Aceptar. 0,56 la molaridad. ¿Está claro? Voy a la normalidad. Ahora me pregunta si calculé el peso en equivalente. Es exactamente lo mismo, pero tengo que ver cuánto pesa un equivalente. Si fuera sulfato de calcio, el peso de un equivalente es la mitad
del peso de un mol, porque tengo que dividirlo por 2. ¿Está? Sí. Me va a dar lo mismo. Y con molalidad me pide exactamente lo mismo. Esto para que jueguen después ustedes y trabajen, ¿no? Gramos de soluto 200, la masa molar, qué sé yo, 36. Me pide la masa de kilogramos de el solvente, ¿sí? Y en kilogramos, 2,5. 2,22 molal. Si borro, voy otra vez. Voy a inicio. Elijo función. Acá las pestañas las ven ahora, pero después las voy a sacar yo. Y vamos a ir a concentraciones. Este está bueno porque es de repaso de lo que están haciendo ustedes ahora. Por ejemplo, masa, 20 gramos. Masa molar, 36. Cargas, ¿sí? Es el número de cargas. Por ejemplo, en el caso, esto es para normalidad. Si fuera, por ejemplo, supongamos que tenga el sulfato de calcio, que son 2 cargas, pongo 2. Si es una carga, pongo uno solo. Volumen final en mililitros, 1500. Puedo comparar una con la otra. Allá lo pongo en litros, acá en mililitros. Me fijo que me dé lo mismo. La densidad, 1,02, por ejemplo. ¿Tá? Si voy a calcular, me pone todo acá. Me pone la molaridad, la normalidad, ¿ven? Me pone la molalidad, el porcentaje de peso en peso, sí, esto hay que cambiarlo, es masa, después lo cambio, masa en masa y masa en volumen, ¿está? Sí. Ver fórmulas, me muestra las fórmulas con cerrar, lo cierro, y las otras fórmulas, cerrar, lo cierro. Yo después les mando un link, para un instructivo para que vean, porque con ver ayuda me va a abrir un documento de Word. Y en el documento de Word tengo toda la ayuda. Lo cierro, voy a ejemplos, me abre otro de Word, ¿sí? Con los ejemplos. ¿Está? ¿Vos Esto diseñaste todo sí. eso, profe? Yo lo hice, sí. Yo hago programación Mira. en Excel. Sí. Sí, me encanta programar. Y más en Excel, es buenísimo para programar Excel. Ahora estoy haciendo más cosas. Después les voy a mostrar, estoy haciendo algo de termodinámica ahora. Ya lo Sí. hice con equilibrio Eso es re químico. útil. Te ahorras un montón de tiempo y lo ves prolijo ahí. Pero aparte ustedes pueden inventar problemas, qué sé yo, ponen a ver, si yo hago un problema a mano y lo hago de esta forma, ¿me da lo mismo? Claro. Lo que pasa es que esto atrás tiene toda una parte de edición donde están todas las fórmulas, donde ustedes en realidad no ven nada. Si yo me paro acá, fíjense que acá no veo nada. En cambio, cuando yo coloco los valores acá, ahí sí veo la fórmula. Porque lo que hace es irme al Excel, a la parte de macros, buscar la fórmula y completarla. Hay varias cosas. Después, qué sé yo, van a tener algunos de gases para calcular, que después se los voy a linkear con el inicio, que no está puesto ahora. Más adelante van a ver este de pH. Este pH está muy bueno. Miren que no aparece nada acá. Yo pongo ácidos. Me dice, ¿cuál es el nombre del ácido? Entonces le pongo, qué sé yo, ácido clorhídrico. ¿Sí? Aceptar. ¿Cuál es la fórmula molecular? Hidrógeno, cloro. Ingrese los gramos de soluto. Vamos a poner 2 gramos de soluto. La masa molar, 36,45. El volumen de solución en mililitros, 2500. Esto lo van a ver más adelante. La K sub A es un ácido fuerte, le pongo 1. Si fuera un ácido débil, le pongo la K sub A que corresponde. Me da el nombre, me da todo. Y me calcula la molaridad, el pH y el pOH. Directamente. Con borrar, voy a 0. Y me dice que ingrese nuevos valores. Si es una base, lo mismo. ¿Sí? No, funciona bastante bien. Después tiene un cuestionario. Este cuestionario es para que hagan ejercicios, qué sé yo. Y ahora estoy haciendo más cosas. Ahora me enganché con esto, me puse a programar de vuelta. Y esto lo saqué de unas páginas que me gustó, estaban buenos. Son 3 links que están buenos para verlos. Y yo hice otros, aparte que se los voy a compartir. Ese otro documento sí lo hice. Lo quise linkear a esta, pero era mucho lío, entonces lo armé en un documento aparte. Así que les voy a compartir los dos, el de gases y este. El de gases, a ver si lo puedo mostrar. ¿Dónde lo tengo? Docencia 2019. A ver. 2019. 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
¿Se ve ahí el Excel en Sí, amarillo? sí, sí. Bueno, esto es lo mismo. Voy a función, esperen que ahora está... Siempre se me pone el PowerPoint adelante, no sé por qué. A ver. Ahí está. Voy a función y tengo, esto lo hice yo. Tengo las leyes, la de Boyle, Gay-Lussac y Charles, ¿sí? Y lo que está bueno es que, ¿se acuerdan que cuando uno tenía la temperatura, la presión, el volumen constante, a mí me daba condiciones iniciales y finales? ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo, por Ujú. ejemplo, yo acá parto de un volumen de 0,5 litros y una presión de 1 atmósfera. Si el volumen ahora lo llevo a 1 litro, ¿cuántos serían atmósferas? ¿Está claro? Entonces me va Sí. haciendo los cálculos. Y si voy al gráfico, me muestra el gráfico directamente. Ahora, si yo le cambio alguna condición, por ejemplo, voy a poner que el incremento de volumen en vez de 0,5 me lo vaya haciendo de 0,9 o 0,8. Fíjese que cambia toda la tabla. Todos los valores, claro. Y automáticamente cuando voy al gráfico, el gráfico cambia. Automáticamente. ¿Mm? Ah, Lo mismo pasa con los otros. Exactamente igual pasa con los otros. O sea, pasa con lo que es el incremento de temperatura o el incremento de... Acá puedo cambiar todo. ¿Mm? Lo que no pueden es cambiar acá, por ejemplo. Quieren cambiar acá, no puedo, está todo protegido. ¿Mm? Pueden cambiar acá, ¿sí? Eso lo pueden cambiar todo. Con perfecto. volver, vuelven a la página original. Y con la otra, trabajan con una gráfica en 3 dimensiones, no en 2 ya. ¿Sí? Acá puedo variar la temperatura o puedo variar la presión en función del volumen. Y si voy al gráfico, fíjense que es un gráfico en 3D, donde tengo la presión, la temperatura y el volumen. Entonces, como el volumen es el que maneja este tipo de gráfico, estas líneas son las isotermas a la misma temperatura, pero estas son isobaras, ¿sí? Es decir, a la misma presión. Va cambiando el volumen en función de la presión. Entonces se ve bien en 3D. Entonces, si ustedes cambian algo de acá, obviamente cambia algo de allá también. Bueno, esto después se lo dejo para que jueguen. Dale. Después se lo subo. Ahora mañana se lo subo. Mañana que tengo todo el día, mañana se lo subo a la página. ¿Sí? Bueno, hasta Dale, acá. No sé perfecto. si tienen alguna pregunta de algo viejo que haya quedado. ¿Alguna duda? No, yo quería saber si era posible que Ujú. para las próximas instancias evaluativas, no sé Sí. si va a haber recuperatorio o no, la verdad que no me Yo fijé. normalmente no lo llevo a fin de cursada con los recuperatorios. Seguramente, capaz que cuando volvamos de las vacaciones de invierno haya un parcial. Sí, seguro, un recuperatorio. Del Ok, primero. ¿Sí? genial. Porque la idea es que, o sea, ¿dónde está la cuestión? El tema es que si ustedes ya tienen errores en esto, los van a arrastrar después a los temas subsiguientes. Como Claro. es una asignatura de primer año y es básica y se soporta con asignaturas del ciclo superior, lamentablemente tiene muchas cuestiones que después las tienen que volver a ver, seguro. Claro, ¿cómo funcionaría el tema del recuperatorio? O sea, ¿se hace un promedio entre las dos notas? No, no, O... recuperatorio invalida la anterior. Ya está. Ah, buenísimo. No, no. Bueno. Sí, claro, yo quería preguntar si había la posibilidad de que las resoluciones de los ejercicios las escaneáramos. Hay una aplicación que descargamos para análisis matemático y para álgebra, Hmm, que escanea, vos sacás una foto del ejercicio que resolviste en papel y lo hmm. escanea, entonces se ve mucho más claro. Para, o sea, para que aunque sea ustedes en la corrección puedan ver la resolución del ejercicio y capaz que Sí, puede eh, ser, sí, sí. considerar un error que capaz que es en un número, no sé. Igual fíjense que nosotros cuando corregimos lo que era, yo hay muchos que eran correcciones de números, las tomé igual. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, no sé, qué sé yo, el volumen de un gas, y en vez de 10 litros me pones, qué sé yo, no sé, No, obviamente, cualquier 500 y locura bueno, tenemos que ya, hacer. ¿sí? No, no, no. Nosotros esas Obvio. cuestiones las tuvimos en cuenta, ¿sí? Pero bueno, siempre pasa eso. Sí, sí, puede ser, sí, sí, sí. Lo que pasa que, fíjense que esto también para nosotros es medio, también un aprendizaje, porque yo, por ejemplo, todas estas cosas Sí, las obvio. refloté, porque esto a ustedes les va a servir para practicar y para tener justamente ejemplos en los cuales después vayan viendo temas nuevos y vayan entrando cada vez más en una dinámica de ejercicios, ¿sí? Ujú, sí. Bueno, si no hay nada más, nos veremos la clase que viene. Ahora voy a ver si esto se grabó bien. Ya se lo subo, les dejo el link para que después lo puedan ver. Les dejo las filminas, ¿sí? En PowerPoint para que las puedan ver. Y les Ujú. dejo estos programitas para que los puedan
sí, los puedan tener y jugar con esto. ¿sí? Buenísimo, profe. Después me dicen a ver si les sirvió o no. Sí, Una cuestión más. Nosotros tenemos clase a las 5 de álgebra, normalmente los miércoles. ¿No se podría, por ejemplo, poner sí, lo puedo clase poner un a poco las más? 3. Lo que pasa es que la vez pasada yo me puse a las 3, como no había nadie, digo, bueno, ¿qué pasó? Entonces lo puse a 4:30. Ay, Es perdón, que no profe. habíamos Pasa que visto, profe. ninguno lo vio, siempre alguno, viste, ve los avisos de las Ustedes clases. recuerden que Ninguno. todas las semanas tenemos clases, y si no, les avisamos. Sí, sí, Si no hay sí. clase, es al revés. Así Generalmente que uno avisa disculpa cuando no por. hay, pero ustedes tienen clase todas las semanas. ¿sí? La semana que viene Bueno, van a profe. tener con Patricia como para cerrar un poco este temario, y bueno, ya después nos veremos después de las vacaciones. Pero bueno, esto se los dejo más que todo para que repasen y para darles la posibilidad de tener un recuperatorio justamente después del receso de invierno, ¿está? ¿Sí? Que ya va a Listo. ser avisado con tiempo y todo. ¿m? Así que quédense tranquilos. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que Ujú. viene entonces. ¿Sí? Dale, profe, Chau, nos chau. vemos. Chau, chau. Chau, chau, Chau. gracias. De nada. Bueno.